Con ustedes el hermano Iván García desde la ciudad de Colorado Springs. Es un privilegio para mí poder traer la palabra del Señor hoy día. Amén. Así que hoy voy a estar predicando, invitado por la pastora Ana, bajo el ministerio El Shaddai. Amén. Y hoy el Señor me ha dado un tema muy bonito. Amén. Donde la palabra de hoy nos va a enseñar cómo tener paciencia con la vida. Amén. Porque a veces que queremos adelantarnos a un proceso, ¿no? La vida, todo en la vida tiene un proceso. Y a veces que nosotros queremos adelantar el proceso. Amén. Por eso fue el tema que el Señor me ha dado hoy. Dice, no quieras adelantar el proceso. Amén. Y quiere decir que cuando nosotros queremos adelantar el proceso, queremos hacer algo que el proceso, que el proceso todavía que no ha llegado, podemos dañar las cosas. Amén. Así que todo tiene un proceso y tenemos que, es como en la naturaleza, las frutas tienen un proceso. Amén. Dice que primero echa la flor, después de la flor es germinada por las abejas y todo eso, los animales, los insectos, y después de allí comienza la fruta pequeña, 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 y va creciendo con el proceso. Necesita la lluvia, necesita el abono, y va madurando, va creciendo y va creciendo hasta que llegue el momento que es tiempo de cortar la fruta. Amén. Pero a veces que nosotros, como aquí en Estados Unidos, estamos en un lugar que es muy frío. Entonces, para que las frutas y las verduras lleguen a tiempo, puedan durar bastante tiempo en el supermercado, pues usted va a ver que las cortan antes de tiempo. Amén. No es como en los países de nosotros, que si el mango usted lo deja hasta que el mango caiga del árbol y usted nota la diferencia. Bien dulcecito, tiene un sabor diferente al que compramos en el supermercado, que lo cortaron, quizás le faltaba un mes para que estuviera ya completamente listo para ser cosechado. Pero como lo quieren, hay que traerlo e importarlo para todas partes del mundo, pues hay que cortarlo antes y de allí lo llevan a las bodegas, lo almacenan por meses y para el tiempo que llega a usted, cuando usted lo pone que se madura, pues no tiene sabor. Dicen, no saben como los de mi casa. Pues claro que no van a saber si el proceso se adelantó el proceso. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que el proceso en nuestra vida tome su lugar. Amén. Así, pero vamos a hablar primeramente. Vamos a estar, como le dije, el título es no quieres adelantar el proceso. Y vamos a estar en el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Amén. Vamos a estar. Así que el libro de Mateo 4:16. Así que en adelante. Pero vamos a orar primero. Señor, para Dios, te damos las gracias por esta oportunidad que me has dado, por este día tan hermoso que nos has regalado, Señor. Ha sido un privilegio, Señor mi Dios, haber recibido tu palabra, Señor mi Dios amado. Y ahora a mí me toca exponer tu palabra, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor mi Dios, pidiéndote, Señor mi Dios, que esta palabra que tú me diste hoy día, Señor mi Dios, toque la vida de todos aquellos mis hermanos que nos están sintonizando por medio de esta plataforma, Señor mi Dios, que sea de bendición a sus vidas. Que en un momento dado, Señor, lo haga recapacitar, que hay veces que no podemos adelantarnos, sino que tenemos que dejar que las cosas sucedan. Amén. En el proceso de Dios, en el proceso de la vida. Amén. Entonces hoy, así que es lo que te pido, que tengamos paciencia, esperar que el proceso se cumpla. Amén. Para que podamos disfrutar de todas esas bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Amén. Así que ya hemos orado. Porque les puedo decir, a veces que nuestros hijos sienten la inclinación de que ya quiero manejar. Como había mencionado antes, quiero manejar, ya cumplieron 13, 15 años, quiero un carro, quiero manejar o quiero una moto. ¿Verdad? Una motocicleta. Entonces a veces que nosotros por complacerlo, pues le regalamos una motocicleta. Sin saber si él está preparado, ¿ves? Se la compramos rápido, ¿eh? Y no, primeramente, ok, quiero una motocicleta, lo cual sería bien difícil que yo hiciera, pero pongamos que, ok, pues te voy a regalar una motocicleta cuando cumpla los 16 años que dice la ley que puedes obtener licencia.
¿verdad? Pero antes de comprar motocicleta, pues, ok, tienes que tomar unas clases, ¿verdad? Donde te enseñan cómo manejar propiamente la motocicleta, cómo seguir las leyes de tránsito con una motocicleta, todo eso, ¿amén? ¿Por qué? Porque las licencias para manejar un vehículo y para manejar una motocicleta son diferentes. Te necesitas una licencia para manejar motocicleta, porque tienen que saber que tú llenas ciertos requisitos, amén. Pero si solamente vas y se la compra, ok, te quiero complacer, entonces probablemente nuestro hijo o nuestra hija no están listos para manejar esa motocicleta, para poderla controlar propiamente. Entonces, se la regalamos por complacer y probablemente le puede costar la vida. Entonces, sí, entonces llegan que si hubiese sabido, pues sí sabías, porque sabías que se necesita madurez, amén. Y principalmente en estos lugares aquí en Estados Unidos, donde a la gente le gusta correr. Ahora, como con este tiempo de la pandemia, como las carreteras, no hay mucho tráfico en la noche, usted escucha las motocicletas en competencia, carros, y toda la mañana amanece uno muerto que se mataron. ¿Por qué? Porque las carreteras las quieren usar como autopistas, ¿ves? Entonces todo eso hay que explicar al hijo. Mira, esto es un medio de transportación, esto no es un medio para correr carreras, amén. Puede costar la vida. Entonces ahora viene que se hubiera sabido, pero no, sí sabíamos. Lo que pasa es que nos quisimos adelantar el proceso, no esperamos que madurara y tuviera responsabilidad, creara responsabilidad. Entonces, pues ahora está listo para tener un carro o para tener una motocicleta, amén. Así que eso es se llama proceso, amén. Entonces hoy vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de Jesús, el proceso que pasó Jesús, amén. Sabemos que vamos a tocar parte de la historia de Jesús, amén. Pero sabemos que Jesús, para que comenzase su ministerio, que hubo un proceso, amén. No es solamente que, vamos a ver que dice, desde el libro de Isaías se hablaba de Jesús. En el libro de Isaías se hablaba de un redentor, de uno que iba a traer redención a este pueblo, de un libertador, amén. Y se estaba hablando de Jesús, casi 800 años antes que naciese Jesús. Ya el libro de Isaías, el profeta Isaías estaba hablando de Jesús, pero se tomó casi 800 años, de 800 a 700 años para que naciese Jesús, amén. Durante ese tiempo el pueblo de Israel tuvo que pasar un proceso, amén. Las subidas y caídas, amén. Pero hasta que llegara el Jesús del cual el libro de Isaías estaba hablando. Y vamos a tocar rapidito el libro de Isaías, amén. El libro de Isaías, vamos a estar en el libro de Isaías rapidito, solamente lo voy a tocar así por encimita. El libro de Isaías, capítulo 7, 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, a luz un hijo. No, dice señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Está hablando el profeta Isaías, casi 700 años atrás decía, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Dice, entonces en el mismo libro de Isaías, capítulo 9, 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está hablando de un Jesús, que iba a nacer. Todavía no sabían cuándo iba a nacer Jesús, pero ya el profeta estaba hablando de un Jesús. Hablaba de un Jesús y solamente había que esperar el proceso de Dios. Cuando Dios decidiese que era tiempo de que Jesús viniese a este mundo. Amén. Había que esperar el proceso. El pueblo de Israel estaba todo este tiempo estaba bajo la esclavitud. 40 años el Señor los liberaba y se volvían en rebeldía y volvían y caían en esclavitud de nuevo. Amén. Al punto que vemos que al comienzo del libro de Mateos, lo encuentran durante el nacimiento de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano, nuevamente.
Dios los liberaba, pero como se entraban en rebeldía, volvía Dios y los ponía ¿qué? En esclavitud, bajo el yugo de un hombre. Amén. Porque Dios dice, no quieren estar bajo mi protección, ¿ves? No quieren estar en obediencia a mí. Entonces yo lo voy a poner bajo el yugo de un hombre, que el hombre no va a tener misericordia. Amén. Nosotros sabemos que cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, venimos en arrepentimiento, Dios rápido es presto para ¿qué? Para perdonar nuestros pecados y ni se acuerda de nuestros pecados. Amén. Pero el hombre le gusta ¿qué? Acordarse. Y el hombre es implacable, el hombre no tiene misericordia. Amén. Cuando nosotros le fallamos al hombre, el hombre va a tomar venganza contra nosotros. Amén. Y si caemos bajo la esclavitud de un hombre, el hombre te va a explotar, te va a sacar el alma. Amén. Porque no tiene misericordia contigo. Entonces, como el pueblo de Israel decidía, me voy a rebelar contra Dios, entonces Dios dice, pues yo te voy a dejar solo por un tiempo. Ya que te vas en rebeldía, pues te voy a poder bajo el yugo de un imperio. Amén. Y por eso vemos que estuvieron bajo el yugo de los babilonios. Estuvieron 40 años después, volvían y volvían y caían en esclavitud. Amén. Bajo los sirios y todo eso. Entonces ahora estaban bajo ¿qué? Bajo los romanos. Amén. Y los romanos, pues, aunque los romanos le dejaban que ellos pues practicaran su propia religión, su propia cultura, pero estaban siempre que bajo los romanos, amén, porque tenían que pagarle tributo a los romanos y todo eso, amén. Entonces siempre iban a estar, y entonces por eso ellos pensaban que cuando le hablaban que venía un libertador, que era que venía un hombre, venía un Cristo, un Jesús, montado con un ejército para traer libertad física a ellos, ¿no? Que le iba a sacar bajo el yugo romano. No, ellos entendían que la libertad que le estaba hablando era la libertad del pecado. Amén. Es lo único que nos ofrece Dios. Nos ofrece que hacernos libres del pecado. Amén. Del pecado. Era lo único que Jesús le iba a traer. Libertad del pecado. Amén. Pero no era de que venía a levantarse, a sublevarse contra los romanos. Eso mismo se lo buscaron ellos. Jesús lo único que venía era a traerle libertad del pecado. Amén. Pero ellos no lo entendían, ellos querían, no, ellos estaban esperando que viniera, que el libertador que venía como dice en el libro 6 de Efesios, vestido con su armadura de guerra, ¿no? La guerra que él traía era contra las potestades, amén. La guerra contra el pecado, lo que ofrecía Jesús, amén. Entonces, ese era el libertador que Dios que estaba hablando, amén. Entonces, vamos a ver el proceso, dice, vemos que el libro de Isaías anunciaba que iba a nacer un niño, que estaba recibiendo a Jesús, iba a nacer de una mujer virgen, amén, de María, sabemos, y que de allí iba a crecer este hombre, amén, iba a crecer, pero primeramente que eso dice que Jesús, Dios iba a poner a otro que iba a preparar el camino para Jesús, amén, porque Dios es un Dios de orden, Dios todo brega en orden, amén, dice. Entonces que iba a poner era ¿a quién? A Juan, amén. Antes que Jesús concibiese por el Espíritu Santo, y ya Dios había preparado a un Juan que iba a preparar el camino para Jesús, amén. Entonces vemos que en Lucas 1:17, vamos a comenzar en Lucas 1:11, donde ya Dios iba preparando el proceso de Dios, como primeramente iba a venir Juan, amén, que Juan iba a anunciar el evangelio, amén, iba a anunciar la salvación, él iba a anunciar, iba a preparar el camino, iba a estar bautizando en agua, amén. Primeramente Juan iba ¿para qué? Para ir preparando el camino para cuando llegase el tiempo de Jesús, amén. Entonces ya Juan que se iba a apartar, entonces ahí iba a comenzar el ministerio Jesús, amén. Entonces vemos que en Lucas, vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 1, 10 dice, 11 mejor. Lucas, el libro de Lucas 1:11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pues imagínate, un ángel
Nunca lo había visto y lo ve ahora y dice, ¿qué habré hecho yo? No, pues si le traía buenas nuevas, amén. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Porque cuando a veces que nos pasan algo y vemos algo, lo primero que nos entra el temor, ¿verdad? Porque es algo desconocido. Entonces ve un ángel por primera vez, desconocido. Pues le entró el temor, se turbó y dice, pero el ángel dice, lo calma y dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido que oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Ves? Le dice que, porque ya Elizabeth y Zacarías estaban bien ancianitos. Y parece que llevaban toda una vida pidiendo un hijo, pidiendo un hijo, pidiendo un hijo. Entonces ya que estaban bien ancianitos, ¿ves? Porque era el tiempo del Señor, no en el tiempo de Zacarías ni Elizabeth. Quizás cuando jóvenes que se habían casado bien jóvenes, claro que tenían planes, vamos a tener hijos, vamos a tener una familia grande y todo eso. Y mi hijo va a heredar el sacerdocio, amén. Pero no era en el tiempo de ellos, era en el tiempo de Dios, ¿ves? Porque Dios hace todo a su tiempo, amén. Y Dios no hace cosas por hacer, sino que todo Dios lo hace que en orden y un proceso. Entonces, se había llegado el tiempo de que ahora Zacarías y Elizabeth tuvieran un hijo. Y viene el ángel le dice, se llamará Juan. Que no se va a llamar Zacarías como tenemos costumbre nosotros, que el primogénito siempre le ponemos el nombre del padre, del papá. No, ya le habían dicho, se va a llamar Juan. Ya, ¿ves? No es el nombre que tú quieras, sino que te vamos a dar el nombre y como se va a llamar Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, dice. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, dice. Aún en el vientre de su madre, dice que va a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Ya esto se iba a cumplir. Y vamos a ver una parte vamos a ver donde ya Juan estaba bautizando en el Jordán y venían multitudes a ser bautizados. Amén. Porque le estaba anunciando de que el reino de los cielos se acerca. Amén. Y esta gente escuchaban y muchos se convertían. Amén. Así que se iba a cumplir la profecía, el proceso se iba a cumplir. Que él iba a anunciar. Y muchos iba a traer gozo y muchos se iban a convertir. Amén. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la función, iba a ser la función de Juan, que iba a preparar el camino para su primo Jesús. Amén. Dice, él va a hacer todo esto para preparar el camino al Señor. Amén. Entonces, Zacarías dice que escucha todo y vemos que Zacarías dice, ¿cómo va a ser si ya tengo salud, tenemos edad avanzada y quedó mudo? Porque cuando Dios dice, hay que creerle, ¿ve? Porque todo es por fe. Amén. Pero eso es para otra prédica. Amén. Entonces dice que viene y queda embarazada Elizabeth. Amén. Entonces dice, vamos ahora al 1:26. Dice, anunciación del nacimiento de Jesús. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba qué salutación será esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Amén. Primero vemos que Elizabeth con Zacarías queda que después de una edad bien avanzada, por obra del Espíritu Santo, conciben un hijo. Amén. Y se llamará Juan. Y ahora vemos que una joven, que se calcula que esta joven María tendría entre unos 13 a 15 años, bien jovencita. Virgen. También le dice el ángel, vas a concebir. Por obra del Espíritu Santo. Y le dijo, y tu hijo se llamará Jesús. No se llamará Juan ni Pedro, se llamará Jesús. Amén, que es Salvador, quiere decir Salvador. Se llamará. Entonces vemos que se concibe y todo esto, y vemos la historia bien bonita y espera. Entonces dice que, vamos al 39, dice, entonces María, vamos a ver qué dice lo que le dijo el ángel a Zacarías. Dice, María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Se cumplió lo que el ángel le dijo, que desde el vientre de su madre, Juan, esta criatura iba a estar ya llena del Espíritu Santo. Y cuando viene María y saluda a Elizabeth, dice que el bebé reconoció. Dice que reconoció, quiere decir que ya Juan se había conectado en el Espíritu, con el Espíritu de Jesús que estaba en el vientre de María. Estos dos espíritus se encontraron, amén, y se reconocieron inmediatamente. ¿Ves? Eso es lo que hace Dios, amén, que cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios, nada nos puede detener, amén. Por eso vemos que cuando la mujer del flujo de sangre, dice que que había una gran multitud, y que dice que ella tocó, que ella decía si tan siquiera tocase el borde, su manto, amén, o su vestimenta. Y dice que cuando ella solamente extendió la mano, dice que el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesús se conectó con el Espíritu de ella y fue sana, que inmediatamente, por eso es que vemos que Jesús inmediatamente sintió cuando alguien lo tocó, porque los dos espíritus se unieron, amén. El Espíritu de Jesús con el Espíritu de esta mujer en fe, porque la fe es lo que hace que nos conectemos con Dios, amén. La fe es lo que hace que el Espíritu de nosotros se conecte con el Espíritu de Dios, amén. La fe, amén. Entonces vemos que aquí el Espíritu de Juan se conectó con el de Jesús, y vemos que inmediatamente le vino revelación a Elizabeth, y inmediatamente ya Elizabeth sabía que su prima traía ¿quién? En el vientre el Salvador, dice. Por eso que dice, exclamó a gran voz y dijo, bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Si eso no está desconectado en el Espíritu, no sé cómo se puede llamar. Ni sabía. Ella sabía que María era una jovencita, pero cuando llega a los 6 meses, vemos que a los 6 meses va a visitar. Ya Juan le lleva 6 meses de edad a Jesús. Y cuando tan prontamente ve esto, que ella le saluda, Juan, el espíritu que estaba en Juan en el vientre, reconoció que ahí estaba el Salvador, que ahí estaba el Señor. Amén. Dice, y inmediatamente esta revelación le viene a Elizabeth. Por eso ella dice, que ella exclama, porque se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz a tu
llegó la voz de tu salutación a mis oídos. La criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ya el Señor le había dicho por medio de ángel, tu hijo Juan se llamará Juan y va a hacer esto, va a preparar el camino para el Señor. Y cuando ella vio que escuchó la voz de María, y el bebé Juan saltó en el vientre, ya ella sabía que su prima llevaba en el vientre al Salvador, al Señor. Amén. Revelación solamente por el Espíritu Santo. Amén. Y vemos que sucedió esto. Amén. Y ahora se prepararon los caminos. Ahora ya Juan estaba listo. Estaba creciendo. Jesús estaba creciendo. Amén. Pero todavía faltaba un proceso. Amén. Amén. Y dice que entonces vemos que nace Jesús. Amén. Nace Jesús. Y vamos a ver, vamos para el libro de Lucas 2. Amén. Vemos que pasó el proceso. Nace Jesús y todo es un proceso. Nació Jesús. María sabía, y José, de que Jesús no era un niño como cualquier otro niño. Amén. Pero ellos tenían que seguir el proceso. Amén. Dice, nace Jesús, dice, presentación. Nació Jesús, nacimiento de Jesús. Nace Jesús. Y a los 8 días, como todo seguía, nace. Vienen los tres magos, los visitan, le traen ofrenda y todo eso, ¿ves? Entonces, tenían que seguir el proceso. Y el proceso de la cultura de ellos era que a los 8 años había que presentar todo varón. Amén. Y vamos a ver si ellos saltan el proceso o que María dice, no, ¿por qué seguir el proceso si yo llevo al Salvador? Nosotros podemos saltar una de estas etapas. Amén. Pero no es así. Todo tiene que haber un proceso. Amén. Ustedes escucharon que en estos días, hace como 2 semanas atrás, los rusos anunciaron anunciaron y estaba en todas noticias, que hemos ya descubierto la vacuna. Tenemos la vacuna contra el COVID lista. Y la tenemos ya lista. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible si esta gente comenzó último que nosotros y Estados Unidos e Inglaterra ya llevan como 5 años de ventaja? Amén. 5 meses de ventaja. ¿Cómo es posible que ya esta gente haya que tener la vacuna lista? Y cuando le preguntan, dice, fue que saltamos el proceso. Dice que el proceso 1, proceso 2 y el proceso 3, que es donde se inyecta a la gente y se espera un tiempo y se vuelven a ponerle otra vacuna y se van estudiando la gente, ¿ves? Se ponen unos con placebo y otros la vacuna, ¿ves? Entonces se van observando toda esta gente por meses y meses, ¿ves? Y se toman muestras de sangre y se observan y vuelven y le dan tres etapas, ¿ves? A las 3 etapas. Y esto es un proceso que no se puede saltar, ¿ves? Entonces los rusos dicen que saltaron del 2, llegaron al 4. Entonces todo el mundo no le creyó. Todo el mundo incrédulo, imposible. Y que la vamos a comenzar a producir en masa. Y nadie, ¿verdad que no? Usted no vio que ningún gobierno, solamente un gobierno de esos comunistas dijeron que vamos a comprársela ya. Ordenaron como un par de millones de dosis. Los únicos, ¿ves? Cuba y Venezuela iban a ordenar de los rusos. Pero en ningún otro país serio iba a ordenar nada. Lo que hicieron fue burlarse, no creyeron, de imposible. Porque no estamos hablando de cortar frutas. Estamos hablando de una vacuna que si los pasos a seguir no se llevan como deben llevarse, dice, puede crear una peor pandemia. Amén. Porque entonces ahora, por haber sobrepasado un proceso, un paso, entonces ahora podemos creer que algo más fuerte, un germen más fuerte, que ahora no haya esperanza de encontrar solución. Así que por lo tanto, dice, los países seriamente como Estados Unidos, Inglaterra y todos estos otros países que están tomando el tiempo para seguir el proceso, para hacer los estudios debidamente. Probablemente hay gobiernos que quisieran hacerlo. Vamos a adelantarle y declarar, no, pero los científicos dicen, nosotros tenemos que guiarnos por la ciencia. Nosotros no podemos guiar por entes políticas. Tenemos que guiarnos
por el proceso, seguir el proceso. ¿Por qué? Porque una vacuna usualmente se tarda entre 5 a 10 años. Todavía han encontrado una para el cáncer y llevamos peleando el cáncer como 50 años. ¿Por qué? Porque un proceso no se puede saltar. Y lo mismo con el COVID. Tenemos que seguir el proceso y quizás se va a tardar un año. Pero para el tiempo que se declare lista para más producción en masa, sabemos que va a ser algo seguro. Amén. Que sabemos que los científicos se tomaron el tiempo y no se dejaron guiar por entes políticas ni por dinero, sino que vamos a hacerlo porque la humanidad depende de que lo que hagamos, lo hagamos bien. Amén. Entonces, se sigue el proceso. Entonces los rusos trataban de adelantarse y eso pasó 3 semanas atrás, ¿verdad? No se ha vuelto a escuchar más nada de los rusos, que nadie los tomó en serio, porque sabían que son un montón de charlatanes, Nadie. Ahora ni se escucha de los rusos, de la vacuna de los rusos, y probablemente cuando los chinos saquen otra, la gran mayoría tampoco va a quererse la poner, porque como ellos mintieron a nosotros, por eso estamos en este problema, tampoco la gente va a querer la vacuna china, Así que vamos a esperar de Estados Unidos, de Inglaterra, que esa sí podemos confiar. Amén. Por el proceso. Amén. Porque las cosas tienen que llevarse en orden. Amén. Entonces, vemos que nace Jesús. Y ahora que, como los ritos de la cultura, amén, había que presentarlo. Dice, vamos a estar en el 2:21 dice, cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. Amén. Dice que a Jesús le iban a hacer todo lo que le iban a hacer a un niño, a cualquier un niño común. Le iban a circuncidar, que era la cultura judía, hebrea. Lo iban a hacer todo. Le iban a presentar a los 8 días. Y eso los cristianos, nosotros lo hacemos también, los cristianos. Nace un niño. Uno lo hacen a los 8 días, otro lo hacen cuando más el niño ya lleva unos días más, unos meses. Pero siempre se presenta al Señor. Amén. Se le presenta al Señor. Señor, aquí está este regalo que tú me diste. Yo te lo presento a ti. Amén. Porque cuando presentamos a nuestros hijos a Dios, le estamos diciendo, Señor, yo te lo confío a ti. Amén. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, dice que Jesús, aunque ya María sabía que era un niño especial, que era el Salvador del mundo, que ella llevaba en el vientre, que ella dio a luz, pero tenía que seguirse el proceso. Amén. El proceso quiere decir que Jesús iba a tener una niñez común y corriente como cualquier otro niño. Que jugaba, iba a pescar, Quizás, quién sabe, si se metía en problemas y le dan que a José. Mira que Jesús, porque era un niño común, era un niño, tuvo una infancia, una niñez, una adolescencia común. Porque probablemente él todavía no sabía quién era él. Él todavía no sabía. Así que todo eso, quizás, y los papás pues lo trataban de la misma manera. Porque los papás tenían que esperar que el proceso de Dios se cumpliera y los papás no sabían cuándo se iba a cumplir. Así que ellos tenían que tratar a este joven, este niño, como los demás hijos que iban a tener. Amén. Entonces dice que hicieron lo mismo todo que la cultura le mandaba. Dice, le pusieron, lo circuncidaron, el cual le había sido puesto por Jesús, por el ángel. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mira, el mismo Señor, el mismo Jesús que bajó de los cielos, que siendo Dios que se hizo hombre, pues ellos mismos vienen y hacen los mismos vienen, le presentan a Jesús, a Dios. ¿Ve que no vemos que María dijo, no, pues si él bajó de los cielos, el Hijo de Dios, él no necesita ese rito, no necesita ese proceso. No, ellos lo que hicieron es que siguieron conforme a la ley. Vamos a seguir los ritos, amén, lo que dice la ley. No vamos a saltar un paso, sino que ellos dijeron, vamos a hicieron como demandaba la ley. María, no, si él no es él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, él no necesita todo rito, él no necesita ser circuncidado. No, ella sino que ella siguió lo que le habían dicho que hiciera.
lo que mandaba la ley de Moisés. Y lo hizo, amén. No escapó, dice. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre que la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomas. Hicieron todo lo que mandaba la ley. Dice, primer varón que rompe matriz, hay que presentarse al Señor. Es santo para el Señor, es apartado para el Señor. Viene la persecución. Amén. Y vamos a ver qué hacen los papás de Jesús. Amén. Vamos a estar en Mateo, en el libro de Mateo 2:13. Dice, amén. Dice, sabemos que Jesús, María sabía que había sido concebido por el Espíritu Santo, que iba a ser, que era el Señor, que iba a ser el que iba a traer salvación al mundo, amén. Pero como sabemos que era un niño todavía y había que seguir el proceso del Señor hasta que se cumpliese el día que Jesús iba a comenzar su ministerio, había que seguir todo lo que demandaba la ley de Moisés, amén. Entonces vemos que cuando vienen los magos a visitar a Jesús, amén, a Belén, dice que Herodes le dijo, vayan y visítenlo y déjenme saber a mí. Y Herodes, pero todos sabemos que el propósito de Herodes no era ir a adorar a Jesús, al niño, sino que como él escuchó que era un rey, dijo, no, este puede ser mi competencia. Dice que le dijo a los 3 magos, vayan y déjenme saber para yo ir a adorar, pero lo que iba a ir para irlo a matar, amén. Pero como ellos sabían, dice que entonces el ángel le dijo a aquellos que no, pero siendo avisados, dice, el 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación en un sueño que no volviesen a Herodes, regresen a su tierra por otro lugar, ¿ve? Herodes dijo, vayan, vengan y me avisan que yo voy a ir a adorar también. Entonces, pero como Herodes ya se había propuesto matarlo, ¿verdad? Pues entonces dice, el Espíritu Santo, el ángel dice, le avisa, le dice, en sueño le dice, no vuelvan por otro, vaya, y ellos fueron por otro lado. Entonces viene el ángel y le dice a José, le dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció aquí en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Eh? Aunque era el niño, amén, era el Señor, era Dios hecho hombre, pero el ángel le dice, vete a Egipto, porque Herodes procura matar al niño, amén. Y vemos que los padres, que José obedece inmediatamente. No se pegó de apellido. Pero ¿cómo es posible si él es el Hijo de Dios, él concebido por el Espíritu Santo? Nos vamos a quedar aquí y nada le va a pasar. Pero no, es obediencia, ¿ves? Obediencia. Tú tienes que hacer que lo que te diga el Espíritu Santo. Si el ángel del Señor te dice, vete, pues tú te vas. ¿Eh? No vas a decir, que el Señor me cuida, que el Señor está conmigo. Es como salir a la calle. Meter en un grupo de personas en los supermercados, en la tienda, lo cual no se puede hacer aquí. Y me voy por allá, entro sin máscara. El Señor me cuida. El Señor me va a cuidar del COVID. Pues entonces, probablemente vas a coger un COVID, pero bien malo. Que probablemente te va a costar la vida. Entonces vas a estar en un lecho, Señor, si yo confiaba en ti, que tú me ibas a cuidar. Y el Señor te dice, sí, confiaba en mí, pero yo te di las herramientas para que no te sucediera lo que te está sucediendo. ¿Eh? Yo le di la sabiduría a los gobernantes para que impusieran tapabocas, para que impusieran 6 pies de distancia, para que impusieran que cada vez que de esto te laves las manos con agua y jabón tibia, que hicieras todo eso. Sí, yo cuidé de ti, porque le di la sabiduría a los gobernantes que yo impuse para que implementaran esta regla. Y tú desobedeciste, ¿eh? No es culpa de Dios ni es culpa del gobierno, es culpa tuya por haber desobedecido.
Amén. Entonces, vemos que aquí José no se puso que argumentar con el ángel, sino que José hizo que lo que el ángel le dijo. Y vemos que José vuelve, vemos que él vuelve de nuevo cuando murió Herodes. Entonces que el ángel dice, vuelve de nuevo. Él se quedó allá, dice, y quédate allá hasta que yo diga. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Si no hubiera ido, pongamos que dice, pues no me voy a Egipto, me voy para Siria. Pues entonces hubiera que violado la profecía. Porque la profecía se tenía que cumplir al punto. Iba a ser perseguido por Herodes. Le ordenaron que se fuera a Egipto. Y de Egipto dice que iba a volver para que se cumpliera la profecía donde dice que se iba a cumplir la profecía donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y ahí estaba hablando, Dios está hablando que de Egipto llamó a Jesús de nuevo, que volviera a la tierra. Amén, a Jerusalén. De lo contrario, si no hubiera obedecido, se hubiera salido del proceso, se hubiera violado ¿qué? La profecía. Y jamás la profecía de Dios se va a poder violar. Amén. Porque la profecía de Dios, lo que Dios dice, se cumple. Amén. Si un profeta de Dios es que está hablando, se va a cumplir. Amén. Pero si hablamos por emociones, probablemente no se va a cumplir. Porque si usted es profeta, usted ha sido llamado a hablar lo que Dios le dice que hable. Y si Dios no te dice que hable, no hables. Porque probablemente por emociones, porque como soy profeta tengo que hablar, tengo que decir algo siempre en los servicios. Voy a decir algo que no fue revelación de Dios. Entonces va a decir, que me dijo. No, Dios no es el que va a quedar mal. Quedaste mal tú por haber hablado algo que Dios, el Señor me dio y el Señor no dijo nada. Entonces, cuando usted dice, el Señor me dijo que te dijese, entonces usted tiene que estar seguro que fue el Señor que dijo, que no fueron las emociones. Amén. Entonces dice que para que se cumpliera que Egipto dice, entonces, se cumple, ¿verdad? Se sigue aquí el proceso, circuncidar, presentarlo al Señor. El ángel le dice, vete a Egipto, porque Herodes procura matar al niño. Se hizo, amén. No se pegó que es hijo de Dios, que no le va a pasar, no. Él que obedeció, el papá obedeció lo que el ángel le dijo, vete, y se fue. Y regresa cuando se te diga que regrese. No trate de regresar antes porque echas de menos. Estoy echando de menos a mi familia. Entonces vas a violar ¿qué? El proceso de Dios. ¿Ves? A veces que dice, no vengas. No entres. Es como conocí varios hermanos que tenían familia en México y otros tenían en Perú. Pero este hermano no tenía documentos. No tenía documentos para que si salía de Estados Unidos se le iba a hacer bien difícil volver a entrar a Estados Unidos. ¿Saben? Porque tuvo la oportunidad de entrar a Estados Unidos. Llevaba bastantes años en Estados Unidos. Pero el papá le da la noticia que el papá murió. Tu papá murió. Y uno le aconseja, no vayas. Porque no vas a poder hacer nada por tu papá. Ya tu papá murió. Pero entonces, no, que yo quiero. Pero este hombre viene, se va. Cuando trata de entrar, no va para ningún lado. Entonces, ¿ahora qué pasó? Salió antes del tiempo de estación, antes de arreglar sus papeles. Entonces sale. Entonces ahora queda él por allá, en Perú. Y ahora quedó su familia y sus dos hijos aquí en Estados Unidos solos. Entonces lloraba, lloraba y lloraba. Pero desobedeció. Porque le decían, no puedes hacer nada, ya tu papá murió, lo único que te puede hacer es ayudar, continúa ayudando a tu familia. Pero se empeñó, no, que quiero ir a ver el cuerpo. Pero el cuerpo es que ahora se quedó también allá y ahora dejó una familia acá solos, desamparados, porque dependían de él. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar. Y esto hubiera sucedido con José. Y José no hubiera querido escuchar o se había ido para otro lugar. Okay, pues en vez de salir de Belén, pues voy y me escondo en Judea o en Samaria.
A ver si no, a ver si Herodes no me encuentra al niño. Entonces te iba en contra de lo que Dios había dicho que hiciera. Amén. Se iba a salir de qué? Del proceso de Dios. Amén. Y el proceso de Dios no se puede violar. Hay que seguirlo. Amén. Entonces dice que regresa. Regresa. Se va a Egipto y ahora regresa. Entonces ahora vamos para Lucas 2:41. Ya Jesús estaba bastante grande. Dice que a los 12 años. Dice Lucas 2:41. Libro de Lucas 2:41. Dice. Dice, Jesús visita la casa de sus padres. Amén. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Estamos en Lucas 2:41. A Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y no lo y los conoció. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. ¿Ves que no le formó un arresto? Tenía 12 años. Se había sentado con los doctores de la ley, que sabían la ley de arriba a cabo, se la sabían de memoria. Y Jesús allí a los 12 años se sentó con ellos y estaba debatiendo con ellos y hablaba, porque era bien inteligente. Tenía una sabiduría que extraordinaria, claro, era el Hijo de Dios. Y por eso cuando hablaba con denuedo, hablaba con sabiduría y ellos se quedaban atónitos, porque para ellos era el hijo del carpintero José. Pero para la madre, y José era un niño especial, alguien especial, bien importante. Pero el hombre, ellos no sabían. Entonces él hablaba con sabiduría porque él tenía revelación de Dios. Amén. Dice, ¿verdad? Pero cuando él le dijo, lo único que dijo, en los negocios de mi padre me es que importante estar, me es necesario estar. Le está diciendo, en las cosas de Dios, donde se está hablando de Dios, es lo que le quiso decir, donde se está hablando de Dios, donde se está estudiando la palabra de Dios, amén. Donde se predica la palabra de Dios, donde hay estudios para varones, que se está predicando la palabra de Dios, donde hay estudios para damas, donde se está predicando la palabra de Dios, donde hay estudios para los jóvenes, donde se predica y se estudia la palabra de Dios. Ahí que no es necesario estar a todos. Amén. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es necesario nosotros estar. ¿Dónde se está qué? Predicando la palabra de Dios. ¿Dónde se está debatiendo la palabra de Dios? Allí no es necesario estar en las cosas de Dios. Nos es necesario estar, porque cuando estamos en las cosas de Dios, estamos creciendo espiritualmente, estamos madurando espiritualmente. Amén. Somos mejores esposos, somos mejores hijos, somos mejores padres, somos mejores siervos. ¿Por qué? Porque estamos en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios, cuando está en las cosas de Dios, nos trae ¿qué? Paz, tranquilidad, mansedumbre. Los frutos del Espíritu que están en Gálatas. Eso desarrollamos nosotros. Frutos del Espíritu. Mansedumbre, sabiduría. Todo eso. Que cuando nos sucede algo, explotamos. Antes explotábamos cualquier cosa, nos daba un tropezón. Y despertábamos medio mundo. A veces que salimos, a veces que hace días atrás me había levantado yo, venía bajando la escalera
y como no quise prender la luz, tiré un paso falso, ¡pum! Y caí pero, sentado en el escalón, y se rebotó todo eso y desperté a mi esposa, desperté a mis hijos, se levantó mi hijo Alejandrito y yo, papi, ¿está bien? Sí, estoy bien. Pero si hubiera sido en otros tiempos, hubiera despertado no del golpe, sino de las palabrotas que hubiera hecho. Pero lo único que sé, sí, estoy bien. Me levanté y seguí caminando. Pues la próxima enciendo la luz. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da. La palabra de Dios nos da que mansedumbre, tranquilidad. ¿Eh? Eso es lo que hace la palabra. Entonces, así como Jesús dijo que era necesario que estar en los asuntos de su papá. Amén. Entonces dice, y descendió, ve que no formó que me voy a quedar aquí, que aquí me gusta, que esta gente son inteligentes, y estoy hablando inteligencia, sabiduría. No, él dijo que, dice que, y descendió con ellos. ¿Ves? Dice, ok, papi, perdóname, pero fue que no podía dejar esta oportunidad. Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Ves? Sujeto a ellos, dice. ¿Ves? Sujeto a ellos. ¿Eh? Él estaba, ¿qué? Sujeto a sus padres. ¿Eh? Sujeto. Como hijo. ¿Eh? Ve que le dije que llevó a niñez igual que otro niño. ¿Eh? Lo único que sabían quién él era eran sus papás. Y todavía no solo iban a revelar, sino que dice que él que sujeto y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice Jesús que iba creciendo, se iba desarrollando como un hombre cualquiera, se iba desarrollando en estatura, desarrollándose y en sabiduría y creciendo más en sabiduría. Pero por eso que le dije, la etapa iba por etapas, las etapas, no se saltó ninguna etapa, sino que seguía creciendo y creciendo hasta que se llegara aquí el momento que cuando Dios dijese, amén. Entonces, cuando se llegara ese momento, Jesús iba a estar listo, amén. Tenía que estar listo, amén. Por eso le digo, si nosotros tratamos de saltar etapas, porque pensamos que en nuestra mente estamos listos, entonces probablemente no estábamos listos, si a usted viene y le dice, oh, tú eres un evangelista, tú vas a ir a naciones, tú eres evangelista de naciones, vas a ir a las naciones. Entonces usted inmediatamente, como escuchó que usted es un evangelista, un pastor de naciones, usted viene y rápido al otro día prepara la mesa y sale. Me voy de Salvador, me voy a Honduras a predicar. Y cuando llega allá, nadie te está esperando. Oh, pero el Señor me dijiste que yo era evangelista de naciones, que era pastor de naciones. Pero el Señor te dijo que eras, pero no te dijo cuándo ibas a comenzar. Entonces saltaste el proceso, te fuiste, porque pensaba que al entrar al país ese te estaban esperando en el aeropuerto con un cartel que decía allí, Iván, bienvenido pastor, bienvenido evangelista. No, te saltaste el proceso. Porque no esperaste que Dios te fuera preparando. Y si nunca has predicado en tu vida, ¿cómo de la noche a la mañana ibas a predicar? Porque es un proceso, tienes que aprender, tienes que dejarte enseñar. Para tú ser un pastor, un evangelista, tú tienes que dejarte enseñar primero. Tienes que dejar que te enseñen a aprender. Y una vez que estés listo, el Señor te va a decir, el Espíritu Santo te va a decir cuando estás listo. Pero si saltas el proceso y no quieres que te enseñen, no quieres aprender de nadie, no quieres seguir buenos ejemplos de nadie, sino que ya yo estoy listo, el Señor dijo que yo era y me voy. Pues va a llegar que vas a sufrir decepciones. Porque entonces, me vas a reclamar, Señor, pero entonces si no estaba listo, yo te dije que era. Cuando te digo esto es para que te vayas preparando, para que te metas en el proceso. Cuando te declaré que ibas a ser pastor, ibas a ser evangelista, era para que te metieras en el proceso y te dejaras procesar. Para cuando estuvieras listo, entonces ibas a salir. Amén. Pero saltaste el proceso. Entonces, pues, las cosas que no salieron bien. Entonces, en el caso de Jesús, dice que él que iba creciendo, en estatura, creciendo, desarrollándose como un hombre y en sabiduría. Crecía en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Estaba creciendo en gracia para con Dios porque estaba haciendo lo que Dios demandaba de él. Haciendo bien, haciendo lo correcto.
Y cuando tú haces lo correcto, estás creando gracia con Dios. Estás engraciándote con Dios. Cuando tú haces lo que Dios demanda de ti, tú no estás engraciándote con el hombre, tú te estás engraciando con Dios. Cuando haces lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Porque lo único que nosotros debemos complacer es a Dios. Amén. Y eso hacía Jesús. Hacía todo lo correcto para engraciarse con Dios y con el hombre. Amén. Entonces dice que comienza ya. Visita la casa de su padre a los 12 años. ¿Y ahora qué? Ministerio de Jesús. Vamos a ver qué dice. Vamos a estar en Mateo 3:1. Ahora Jesús que comienza. Va a comenzar el ministerio. Amén. Vemos que se hizo todo esto. Se fue a Egipto, nació, lo presentaron en el templo. El ángel le dice a su papá que tiene que irse a Egipto. Y cuando es el tiempo de llegar a Egipto, salir de Egipto, viene, regresa. Suben que a Jerusalén a los 12 años, siguiendo que las costumbres de las fiestas de Pascua. Y ahí está Jesús acompañándolos. Todo eso seguía el proceso. Amén. Poco a poco iba aprendiendo, desarrollándose. Jesús dice que iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con el hombre. Amén. Todo lo estaba haciendo Jesús. Porque estaba preparándose. El proceso, lo único que el proceso hace es que nos está preparando para algo mayor. Ese es el proceso. Nos está preparando para alcanzar algo mayor. Amén. Por etapas. Y eso estaba haciendo Jesús. Jesús no vemos que ni en ningún momento sobrepasó. Cuando vemos que leyó en el libro que estaba allí debatiendo en el templo a los 12 años, dijo, ya yo estoy listo. Me voy a salir a predicar el evangelio, las buenas nuevas. No vemos que dijo eso, sino que él dejó que el proceso siguiese creciendo. Iba creciendo el muchacho, ¿verdad? Iba creciendo, dice. Entonces, ahora, dice, comienza que, después que pasó todas estas etapas, ahora dice que va a comenzar. Amén. Y vamos a estar en el libro de Mateo 3:1, Ministerio de Jesús. Dice, y en aquellos días vino Ministerio de Jesús. Mateo 3:1 dice en adelante. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Amén. Dice, y vamos al 8. Haced pues frutos dignos del arrepentimiento. Amén. Eso era que el ministerio comenzaba el ministerio de Juan. Entonces ahora dice, bautismo es, ahora comienza el ministerio de Jesús, dice. El 8, vamos a estar en el 3:13, dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía y diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le decía, pero tú eres más grande que yo, es lo que le estaba diciendo. Yo fui aquí enviado para preparar el camino a ti. Entonces tú quieres que yo te bautice a ti. Tú tienes que bautizarme a mí porque yo soy el menor. Yo soy tu sirviente. Tú sirviente. No, eso es lo que le estaba diciendo. Pero vamos a ver qué Jesús le dice. Jesús le dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El proceso. Juan decía, no, tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le decía, no, deja que el proceso siga. Porque es necesario que esto suceda. Amén. Para entonces yo sé que soy preparado. No que Jesús necesitaba, porque el bautismo en agua es para el lavado de pecados, pero no era eso. No era que Jesús tenía pecado, sino que Jesús tenía que seguir los ritos que están en el libro de Números, donde cuando Dios escogió a Aarón y sus hijos, Dios le dijo a Moisés, estos son los ritos que hay que hacer. Lavarlo, había que lavarle los pies, lavarle la ropa, lavarle todo eso, amén. Había que ungirlos.
Todo eso lo dejó. Dios le dijo a Moisés que hiciera con Aarón y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso mismo tenía que hacer Jesús. Que esto lo que está significando que ahora Jesús iba a tomar ¿qué? El sacerdocio. Iba a ser el sacerdocio arónico. Iba a tomarlo. Iba a ser como rey, como sacerdote. Amén. Como profeta. Estos 3 ministerios iba a comenzar Jesús. Amén. Entonces era necesario que él fuera ¿qué? Reconocido públicamente y seguir los ritos que demandaba la ley. No era que Jesús tenía pecado y había que lavar el pecado. No, él nunca pecó. Fue tentado, pero no pecó. Amén. Entonces él tenía que seguir, que se siguiese el proceso, porque si no se hubiese seguido el proceso, dice que tan pronto fue que bautizado. Dice, tan pronto fue bautizado, dice, subió luego del agua y aquí los cielos, dice, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que se descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, que si no se hubiese hecho seguir los pasos que había que seguir, entonces Jesús no hubiera sido preparado, dice, porque tan pronto fue bautizado. Dice, entonces ahora se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora comenzaba el ministerio. Entonces él iba a ser ¿qué? Preparado ahora para comenzar su ministerio. Amén. Y vemos que dice que una vez que sucedió todo, viene Dios y todo el mundo escuchó la voz donde dice, este es mi hijo ¿qué? Mi hijo amado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, el cual yo me gozo en él, porque ha hecho lo que yo he demandado de él. Amén. Dice que fue esto. Dice, se siguió. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Dice, una vez que hizo todo esto, entonces ahora fue que llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Porque de qué manera Jesús iba a saber que estaba listo. Si iba tenía que ser tentado por el diablo, por el que él tentó al primer Adán. Tentó al primer Adán. El diablo tentó a Adán y ahora el diablo iba a volver a tentar al segundo Adán, que es Jesús. El segundo Adán, se conoce a Jesús como el segundo Adán. El diablo tentó al primer Adán y el primer Adán sucumbió a la tentación. Entonces ahora el diablo y después aquel fue... Entonces ahora bien, lo tienta, lo va a tentar. Te dice, 40 días y 40 noches con hambre y sed. Entonces lo iba a tentar, a ver. Entonces, ¿por qué? Porque entonces Jesús tenía que pelear con su humanidad. Amén. ¿Cómo iba a saber? ¿Cómo iba a saber si iba a estar listo para la gran comisión que el Padre le había dado? Si no era tentado. Tenía que ser tentado antes de comenzar. Su ministerio tenía que ser tentado para pelear. No iba a pelear, iba a pelear con su humanidad. Porque la humanidad en él iba a tener que, dice que tuvo hambre y sed. Esa es la humanidad que había en Jesús. Que sintió lo mismo que sintió todo el mundo. Sintió frío, sintió hambre y sintió sed. Todo eso. Iba a ser tentado por Satanás. A ver si iba a poder resistir la tentación. Y vemos que la resistió. Resistió la tentación. ¿Amén? Entonces, una vez que tú resistes la tentación, dice que el diablo dice que lo dejó, Satanás que lo dejó. Dice, entonces fue tentado 3 veces y le dijo, todo esto te daré. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo le ofrecía todo, le ofrecía de qué, riquezas, le ofrecía comida, le ofrecía, después si eres Dios, pues ordena que estas piedras se hagan pan. Entonces, eso es, yo no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, ese es el pan que nosotros necesitamos. Ese es el pan, ese es el pan que todo ser humano, todos nosotros necesitamos. Palabra que sale de la boca de Dios, lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene apegados a Dios. Eso, las cosas. Por eso es que le digo que Satanás, lo único que Satanás sabe
dar y ofrecer son cosas que materiales. Mientras que Dios te ofrece lo espiritual, lo que perdura. ¿Recuerda que dice, no hagas riquezas en la riqueza, hagamos riquezas que en el cielo, donde el orín ni el, se me olvidó, lo puede corromper, sino que dice, donde todo perdura. Esas son las riquezas que tenemos que tener en el cielo. Esas son las riquezas. Lo demás, hoy tenemos y mañana no tenemos. Amén. Todo se corrompe. Tiene una casa buena y viene a pasar un terremoto de esto o un tornado y se la llevó, la perdiste. Pero lo que es de Dios, lo que viene de Dios perdura. Amén. Entonces vemos que Jesús, ¿qué? Resistió las tentaciones de Satanás. Se peleó con su humanidad, porque su humanidad que hubiera querido, tengo hambre, pero no, peleó con su humanidad. Amén. De la misma manera que vimos cuando la noche que fue apresado también. Por eso dice que oró 3 veces. Pero él estaba peleando con su humanidad. ¿Sí? Porque la humanidad decía, ríndete, deja que se pierda todo, mira cómo te desprecian, mira cómo... No, pero él dice, no, yo tengo una misión, yo tengo que cumplir esta misión. Y aunque lo humano en mí dice que no, que me rinda, lo espiritual me dice, no, tienes que seguir peleando porque tú tienes una misión muy importante. La humanidad es más importante que tu vida. Entonces él peleó y resistió y ganó. Amén. Entonces vemos que resiste, dice, comienza que fue tentado, peleó con su humanidad. Amén. Dice que, y Jesús ahora, Mateo, vamos a ver qué dice Mateo 4:12. Amén. Resiste y dice, y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice en Mateo 4, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Amén. ¿Ves? Que cuando dice que una vez fue tentado, resistió, cuando escuchó que ya Juan había sido apresado. Y sabemos que ya Jesús conocía lo que le iba a suceder a Juan, que Juan una vez que fuese apresado, no iba a volver más, no iba a salir de esa cárcel. Amén. Entonces dice que una vez que comenzó, escuchó eso, entonces él comenzó su ministerio. Comenzó su ministerio, comenzó a predicar. Amén. Entonces, siguió todo el proceso, dice, para que se volviese a cumplir la otra profecía, y aquí la leí, que se cumpliera la profecía en el libro de Isaías, donde decía lo que le leí, que dice que, y cuando Jesús dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Dice, para que se cumpliera esta profecía, todo lo que el profeta Isaías dijo de Jesús, tenía que seguir el proceso para que se cumpliese todo. Amén. Todo. Vemos que no saltó. Jesús no fue que una vez a los 12 años cuando ya estuvo en el templo y todos se maravillaban con su sabiduría y su inteligencia y su revelación. No vemos que dijo, yo ahora puedo predicar, ahora yo puedo. No, él dice que siguió, obedeció a sus papás, se fue con ellos y seguía creciendo. El joven crecía y crecía. Amén. Que en estatura se desarrollaba como un joven, en sabiduría, inteligencia. Todo eso lo hizo él. Hasta que se llegara el momento de volver a ser bautizado por Juan el Bautista. Amén. Ser bautizado por Juan el Bautista, el cual fue enviado primero que él para que preparase el camino para él.
lo bautizase. Entonces fue llevado, ¿qué? Una vez bautizado, fue llevado al desierto. El Espíritu Santo sobrevino sobre él. Entonces, ahora, él tenía el poder del Espíritu Santo en él. Amén. Mientras eso no sucedió, Jesús era un hombre común y corriente. Amén. Por eso es que muchos dicen que el niñito Jesús, le oran al niñito Jesús. Son creencias, pero el niñito Jesús nunca tuvo poder de nada. Nada. No tenía poder. Porque era un niño común y corriente. Aunque había sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, no tenía poder. Ahora fue que vino Jesús, una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él. Entonces ahora fue que él, empoderado con el poder del Espíritu Santo, para comenzar ¿qué? Su ministerio. Amén. Para comenzar su ministerio. Y se dice que Jesús tenía como 30 años, dice. Esto está en el libro de Lucas. Lucas 3:23. Dice, dice el ministerio, dice, el bautismo de Jesús. Y dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de David. ¿Ves? Que vemos que el proceso de Dios, desde la niñez de Jesús, una niñez común y corriente. Amén. Los padres siguieron lo que el Espíritu Santo, lo que el ángel le había dicho que hicieran con el niño. Amén. Le dio el nombre para el niño. Le dijo, sal de aquí y vete a Egipto. No regreses hasta que te digamos. Una vez que dijeron, volvieron. Vuelve de nuevo. Sigue Jesús creciendo. A los 12 años lo llevan al templo, a Jerusalén. De allí de Jerusalén se le pierde 3 días. Se le perdió. Cuando los padres de él lo dice, ¿qué hacías aquí? ¿Por dónde que nos asustaste? Pues en los asuntos de mi papá tengo que estar. Pero dice que con ese contó se fue, siguió creciendo y creciendo hasta que se llegó el tiempo. Una vez que se llegó el tiempo, que estaba ya listo para el ministerio, entonces dice, llega al Jordán, donde estaba ¿quién? Su primo Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautiza con agua. Aunque sabemos que no tenía pecado, pero tenía que seguirse los ritos. Amén. Una vez que sucede esto, entonces el Espíritu Santo desciende sobre él. Una vez que él ya estaba lleno del Espíritu Santo, dice, se tomó 30 años, porque eso era el sacerdocio. Si vemos aquí en Números, en el libro de Números, en el libro de Números 4, 3 y 35, todo lo que se veía en el templo eran de 30 a 50. Eso está en lo que pidió Dios, dijo. Rapidito, ya que, a ver, para que, en el libro de Números, y termino, ya voy a terminar. Libro de Números, en el libro de Números 3, libro de Números capítulo 4, versículo 3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Amén, dice ese el 4.3 y el 4.35 dice, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Esto está en el libro de Números. De 30 años hacia arriba. Entonces quiere decir que aquí dice que Jesús tenía, ¿qué? 30 años. Como 30 años para comenzar, ¿qué? El ministerio. Amén. Que todo lo que se hacía, toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, todo tenía un orden. Todo había sido, ¿qué? Profetizado. Amén. Así que el mismo Jesús, que era un Dios, ¿verdad? Dios hecho hombre, dice que siguió el proceso. Nunca se adelantó al proceso. Amén. Ni cuando llegó porque él sabía, él tenía que seguir el proceso. Otro, pues, yo soy Jesús. Yo no necesito ser bautizado. Pero viene y le dice a Juan, le dice, hazlo.
hazlo, porque es necesario que esto ocurra para que se cumpla ¿qué? La profecía. Amén. ¿Ve? Le dice, hazlo. ¿Por qué? Para que se cumpla ¿qué? La profecía. Otro, ¿verdad que no debemos que decir, no, tú a mí no me vas a bautizar porque yo soy Jesús, sino que él dice que hizo tal como tenía que hacer. Entonces Jesús vino de Galilea, el 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, ¿qué? Juan lo hizo. Amén. Así que desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, todo era un proceso. Tenía que seguirse paso por paso. ¿Ve? ¿Qué sucede con Pedro? Pedro cuando Jesús le dice que ustedes me van a dejar solo, Pedro dice que le dijo, yo nunca te voy a dejar solo. Y Jesús le dijo, Pedro, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Para terminar, Mateo 26. Vamos a ver. Mateo 26, el libro de Mateo. Dice, Mateo 26, 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces, dice. Y Pedro estaba sentado fuera, este es el 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y diciendo, tú también estás con Jesús el Galileo. Él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Porque aquí Pedro se había salido del proceso. Y el proceso, y él sabía, él quería pelear con su humanidad. Y no podía. Se quería adelantar al proceso de resistir al diablo. Y no iba a poder resistir. ¿Por qué? Porque le faltaba el Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo en él. Aunque él era discípulo de Jesús. No iba a poder resistir negar a Jesús. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenía que seguir un proceso. El proceso de Pedro iba a estar en el libro de Hechos, del 1 al 8 en adelante. Cuando ellos iban a estar todos juntos, cuando descendiera en el día de Pentecostés, que viniera el Espíritu Santo sobre los 120. Entonces Pedro y los que estaban con él iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y desde ese momento vemos que Pedro resistió todo lo que vino contra él. Azotes, le dieron azotes. Y resistió. ¿Por qué? Porque estaba investido, lleno del Espíritu Santo. Pero cuando aquí vemos que en el capítulo 26, 69, no pudo, aunque quiso, no iba a poder porque su humanidad no iba a poder resistir la tentación de negar a Jesús. Amén. Porque estaba peleando con su humanidad, y la humanidad contra los demonios, las fuerzas demoníacas, nunca vamos a poder vencer. Amén. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, cuando nosotros dejamos que el proceso de Dios obre en nosotros, amén. Y eso lo conseguimos por el proceso, por la enseñanza de su palabra, leyendo su palabra, estudiando su palabra, viviendo su palabra, amén. Y dejamos que seamos guiados por el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a poder resistir
esas tentaciones. Amén. Porque hemos dejado que el proceso de Dios nos procese. Desde que llegamos a sus caminos, desde que escuchamos la palabra, y la palabra nos cautivó. Y quisimos escuchar más, quiero escuchar más. Y dejamos que el Espíritu Santo nos convenciera, su palabra nos convenciera. Y el Espíritu Santo nos trajese convicción. Una vez, eso fue ¿qué? Un proceso. Pero usted no ha visto que a veces que las mamás, he visto muchas veces esto, que las mamás en el momento de emoción llevan a sus hijos a las iglesias, a los templos, y hay una palabra bien bonita, y hacen llamados, y vienen las mamás y llevan arrastrando a los hijos. Ven, hijo. Y entonces el niño, por no hacer quedar mal a la mamá lo lleva obligado. Lo lleva obligado al frente. Ven, y pastor, ore. Entonces viene y le hace hasta ¿cómo se llama? De confesión. Y hacen que el niño confiese, Señor Jesús, te entrego mi vida hoy. Y todo. El niño por no hacer quedar mal a la mamá, tan pronto el niño sale por ahí se olvidó. No hubo convicción porque fue obligado. Los papás no dejaron que el proceso fuera lo que le traía convicción a este joven. Lo obligaron. Entonces el joven, pues como obediente, así como Jesús que era obediente, siguió que su mamá dijo, vámonos, y él siguió. Entonces los jóvenes hacen eso, los papás los obligan. Tienes que aceptar. Entonces, pues, lo hacen que confiese. Confiese. Entonces, cuando pronto sale ahí se olvidó. ¿Qué pasó? Pues si lo obligaron. Porque no dejaste que el proceso, que la palabra sea la que te trae convicción. Y el Espíritu Santo te convenza. Se salieron del proceso. Amén. Y eso sucedió a mí en Alemania. Un pastor que amaba muchísimo, pero me dijo, estábamos en una campaña y me dice, yo siento que el Espíritu Santo, que hoy, y el pastor, lo siento mucho. Así le dije, lo amaba y salí de Alemania y este hombre me amaba. Este hombre siempre me llamaba aquí en Estados Unidos. Cuando estuve en la guerra, que paré por en Alemania, lo llamé y oró por mí. Ok, por si acaso viste algo que no tenga, hiciste algo que no tenga. Oró por mí, porque se acordaba de mí, me amaba y yo lo amaba. El pastor Fink, un siervo del Señor que murió con la espada en la mano. Pero entonces me dijo, y el pastor, lo siento mucho, pero no siento. Entonces, ok, pues te respeto. Si yo viera por complacerlo, hubiera hecho, pues hubiera defraudado a él, me hubiera defraudado a Dios. Aunque no iba a defraudar a Dios porque Dios sabía lo que había en mi corazón, que no estaba listo. Entonces hubo que dejar el proceso. Y cuando vino el proceso, sin darme cuenta, ya yo le serví al Señor. Sin darme cuenta, poco a poco. Y un día, pues, me encontré sirviendo al Señor. Otro día me llaman a mi esposa, a mí, nos hicieron ancianos de la iglesia otra vez. El Señor estaba, son mis copastores, ¿ves? Porque dejamos que el proceso de Dios, así como que trabajar en nosotros, amén. Pero si nos hubieran dado posiciones sin estar listos, hubiéramos quedado mal, hubiéramos hecho quedar mal al pastor, no solamente al pastor, sino a Dios, por haber tomado una posición que no nos correspondía, sino que teníamos que que el proceso de Dios tenía que estar en nosotros, madurarnos espiritualmente, capacitarnos. Entonces podríamos tomar esas posiciones, esos ministerios que hoy día desempeñamos, porque dejamos que el proceso de Dios se desarrollara en nosotros, paso por paso. Amén. Y así fue el proceso de Jesús, desde su niñez, que fue engendrado en el vientre de su madre María, hasta su muerte. Todo fue un proceso. Y vemos que todo el tiempo Jesús siguió el proceso. Sus papás siguieron el proceso, tal como el ángel le dijo. Y una vez que Jesús ya estaba mayor, siguió el proceso. Fue al Jordán para que Juan le bautizase, para que se cumpliera la profecía. Amén. Y una vez que él fue tentado y llevado lleno de espíritu, entonces ahora estaba listo para tomar el ministerio, para comenzar el ministerio. Amén. Dice como de 30 años era. Dice para que se cumpliera también la profecía en el libro de Isaías. Amén. Así que no queramos adelantarnos en el proceso de Dios. Amén. No queramos. Dejemos que el proceso de Dios sea el que obre en nosotros. Si nosotros queremos hacer buen trabajo para Dios en la obra, amén,
sea ministerial, que tenga llamado de pastor, tenga llamado de profeta, tenga llamado de evangelista. Deja que el proceso de Dios, deja que Dios te procese, que la palabra de Dios te procese. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén. No te quieras adelantar, no quieras ya que te profetizan que eres pastor, que tu llamado es pastor a la nación. Ya mañana no vayas donde pastor, yo quiero predicar. El pastor te va a mirar así, pero si no estás listo. Yo te he escuchado y no estás listo. Pero el Espíritu Santo, la profeta me dijo, pero el pastor te va a decir, la profeta dijo que tienes llamado, pero hay un proceso para llegar a ese llamado. Ahora te va a enchismar con el pastor. El pastor no quiere darme la oportunidad y quiere detener mi llamado. No es que no te quiere detener llamado. Tu llamado es que te quiere detener de hacer un papelón. Deja que el Espíritu te guíe. Deja que el proceso de Dios te prepare. Y una vez que estés preparado, no tienes ni que pedir que te dejen predicar. Las puertas se te van a abrir. Gente que no te conocía antes, ahora te conocen. Ahora vas a recibir invitación de todas partes del mundo. Porque el Espíritu de Dios es el que va a poner todo en su lugar para que tú puedas desempeñar tu llamado. Amén. Pero tenemos que permitir que el proceso de Dios sea el que se lleve a cabo. Amén. No te le quieras adelantar al proceso. No adelantes el proceso. Porque si adelantamos el proceso, vamos a dañarlo. Amén. Así que deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe para que el proceso de Dios se siga llevando a cabo. Amén. Así que bendiciones, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Ha sido una bendición para mí poder traer esta palabra de Dios hoy. Amén. Así donde el Señor me daba esto que no podemos dejar que el proceso de Dios, adelantarnos al proceso de Dios. Amén. Tenemos que dejar que todo siga su proceso. Amén. Y una vez que el proceso de Dios se ha llevado a cabo, entonces estamos listos para llevar a cabo los ministerios y el ministerio que el Señor nos ha dado. Así que bendiciones de ser una semana bendecida. Amén. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Así estaremos nuevamente el próximo domingo, Dios mediante. Amén. Así que mientras tanto seguimos orando, seguimos escudriñando su palabra, seguimos dejando que el proceso de Dios siga en nosotros. Amén. Porque queremos madurar espiritualmente. Así como Jesús dejó que el proceso se fuese dando en él, hasta que a la edad, como una edad de 30 años, ya estaba listo para tomar el ministerio, pero antes de eso tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, preparado espiritualmente para afrontar lo que le esperaba. Amén. Fue de la única manera que pudo resistir la tentación y vencer al diablo, vencer en la cruz. Y hoy día somos redimidos por su sangre preciosa. Amén. Bendiciones.